En el año 2011, IBM Watson, el sistema de inteligencia artificial de IBM, ganó un concurso estadounidense de televisión donde los participantes deben responder preguntas sobre cultura general, historia, ciencia y actualidad. Este sistema venció a los campeones humanos en aquel momento, pero lo fascinante no fue solo que una máquina pudiera procesar información rápidamente, fue la manera en que Watson entendía juegos de palabras, ironías y referencias culturales. Este logro mostró que una IA no solo podía responder, sino que también podía captar matices del lenguaje humano, ese terreno que considerábamos exclusivamente humano y profundamente ligado a la creatividad. Desde entonces, los avances en inteligencia artificial han desafiado la frontera entre la máquina y la mente creativa. A día de hoy, las inteligencias artificiales no solo recomiendan películas, algunas son capaces de componer sinfonías, pintar cuadros originales o incluso escribir poesía. Cada vez es más difícil diferenciar si estamos interactuando con una idea generada por un ser humano o por una inteligencia artificial. Esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cómo cambia nuestra relación con el conocimiento cuando una inteligencia artificial es capaz de producirlo, sintetizarlo o incluso enseñarlo? ¿Qué significa educar en un mundo donde la IA parece pensar críticamente, pero aún no experimenta, no siente ni asume responsabilidad por lo que produce? Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia plenaria en el marco del cuarto Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia de Conocimiento, CINECO, un espacio que se consolida como foro esencial para compartir inquietudes, experiencias y propuestas en torno a la transformación educativa. En un momento en el que las universidades y los docentes estamos repensando el sentido mismo de la enseñanza, de aprender, congresos como este adquieren una relevancia especial y nos permiten detenernos, mirar lo que estamos haciendo en las aulas y construir comunidad a partir del intercambio riguroso y generoso de prácticas. Este congreso además subraya una idea fundamental, que la innovación educativa no puede ser una moda pasajera ni un simple despliegue de herramientas, sino una actitud constante de revisión crítica y creatividad y sobre todo de compromiso con el aprendizaje profundo. En este sentido, compartir experiencias reales con sus logros, sus dudas y sus límites nos permite construir un ecosistema educativo mucho más dinámico y mucho más abierto al cambio y conectado con la realidad social. Y es precisamente en ese marco donde se inscribe el proyecto que venimos a presentar en la sesión plenaria de hoy, evaluación del uso de herramientas basadas en IA en el ámbito de la educación superior. Una investigación que parte de una intuición cada vez más compartida, que la inteligencia artificial está transformando en profundidad los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Lo hace no solo a través de nuevas metodologías y recursos, sino también forzándonos a nosotros los docentes en repensar nuestro papel, la autoría, la evaluación e incluso la propia idea del conocimiento. Para guiarnos en este pequeño viaje entre la inteligencia artificial y la educación, hemos estructurado la sesión en 5 puntos clave. Comenzaremos con una breve parada contextual. ¿Qué entendemos hoy por inteligencia artificial y por qué ha irrumpido con tanta fuerza en el ámbito educativo? Después, os presentaré de forma muy concisa el proyecto que hemos desarrollado, una propuesta que intenta poner a dialogar la IA con las prácticas docentes, sin perder de vista lo humano. A partir de ahí pasaré el testigo a mi compañera, la doctora María Alcolea, quien os contará en detalle cómo se ha diseñado e implementado la intervención y compartirá algunos resultados preliminares que ya os adelanto nos están dando mucho que pensar. Finalmente, volveremos para cerrar con una mirada crítica y propositiva. Hablaremos de los retos, las resistencias y las oportunidades que vemos en el horizonte si queremos que la inteligencia artificial sume en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A modo de introducción, me gustaría comenzar contando que desde que era joven siempre me fascinó el concepto de la revolución industrial. Esa época marcada por un cambio radical en la forma en que entendíamos el trabajo, la producción y el progreso. Supuso una auténtica sacudida para el mundo. Fue un momento en que descubrimos que las máquinas podían amplificar nuestras capacidades y transformar nuestro entorno de forma impensable. Pero sobre todo fue una revolución de ideas, una nueva manera de imaginar el futuro.
Henry Ford dijo una vez, si hubiéramos preguntado a la gente qué querían, habrían dicho caballos más rápidos. Con esta frase, Ford nos recuerda que la verdadera innovación no consiste solo en mejorar lo que ya tenemos, sino en cuestionar lo que damos por hecho y atreverse a inventar algo radicalmente distinto. Y lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial tiene ese mismo potencial transformador. Durante la revolución industrial, las máquinas aprendieron a replicar la fuerza humana. Hoy estamos enseñando a las máquinas a replicar y en algunos casos superar procesos mentales complejos de comprensión, análisis, producción de contenido, incluso simulaciones de pensamiento crítico. Este avance, que puede parecer sutil, pero en realidad es tremendamente disruptivo, es mucho más que la llegada del teléfono móvil o incluso de Internet. La inteligencia artificial no solo nos ofrece nuevas herramientas, sino que está modificando profundamente cómo accedemos al conocimiento, cómo lo procesamos y cómo lo compartimos. La inteligencia artificial, como pueden ver aquí, es un concepto muy amplio que engloba muchas tecnologías diferentes, pero todas ellas están unidas por una idea central: máquinas que pueden pensar y aprender. En su forma más básica, la IA se refiere a sistemas o dispositivos que no solo siguen órdenes programadas, sino que son capaces de tomar decisiones por sí mismos, aprender de la experiencia y mejorar con el tiempo. Es como enseñar a una máquina a reconocer patrones, hacer predicciones o resolver problemas sin que un humano tenga que indicarle cada paso. Pues bien, si reflexionamos, el funcionamiento de la IA guarda una estrecha relación con los procesos educativos tradicionales. En primer lugar, vamos a ver, tenemos el input, el diagnóstico inicial del estudiante, que incluye su contexto, su nivel previo y sus intereses. A partir de esa información se pasa a la fase de procesamiento, donde se diseñan propuestas de aprendizaje adaptadas a las necesidades individuales. Luego entra en juego la verificación, la evaluación formativa, que permite realizar ajustes metodológicos y asegurar que la enseñanza se adapta en tiempo real. Y finalmente obtenemos el output, los resultados de aprendizaje, las competencias adquiridas y el pensamiento que se ha activado durante ese proceso, ¿no? Esta lógica de entrada, procesamiento, evaluación y salida no solo se parece a la IA, también es el corazón de cualquier experiencia de enseñanza bien diseñada. Así que si trasladamos esta perspectiva al aula, la pregunta deja de ser qué herramienta usamos y pasa a ser cómo rediseñamos la experiencia educativa para que tenga sentido en este nuevo paradigma. El impacto de la inteligencia artificial está transformando profundamente todas las etapas del proceso educativo, desde el acceso a la información, la planificación de las clases, el acompañamiento al estudiante, la evaluación del aprendizaje y la reflexión docente. Si pensamos en la universidad como uno de los pilares clave del siglo XX para el desarrollo del conocimiento y en la inteligencia artificial como la tecnología más disruptiva del siglo XXI, es llamativo lo poco que hemos debatido hasta ahora, ¿no? Sobre cómo esta tecnología está cambiando el modelo mismo de enseñar y aprender. Por eso creemos que la IA está jugando un papel decisivo en la transformación digital de la educación superior, y esto es importante al menos por tres razones fundamentales. Primero, la inteligencia artificial está alterando el modelo tradicional de transmisión del conocimiento, que históricamente se ha basado en la figura del docente como fuente principal de información. Durante siglos, el acceso al conocimiento ha estado mediado por instituciones y especialistas. Eso no significa que esté mejor comprendido ni mejor utilizado. Pensemos que un estudiante que escribe un ensayo con ayuda de una herramienta como ChatGPT no necesita buscar durante horas en bibliotecas ni leer decenas de artículos. Con una buena consigna, un buen prompt, puede obtener una síntesis razonable. Pero, ¿significa eso que ha aprendido? ¿Qué papel juega el docente? ¿Dónde queda el proceso de investigación, de construcción, de debate? La IA puede facilitar el acceso, pero también desafía nuestra idea que significa construir conocimiento. Segundo, el impacto de la IA en el mundo educativo está siendo más rápido e intenso que en otras transformaciones anteriores. De hecho, mientras muchas universidades aún estaban adaptándose a los entornos virtuales post-pandemia, la IA generativa ya irrumpía en las aulas a través del uso espontáneo y a veces clandestino de herramientas por parte del alumnado.
Y lo más interesante es que esta adopción no está ocurriendo de arriba abajo, sino desde las bases. Los estudiantes están liderando el cambio, explorando posibilidades de estas tecnologías de forma informal, experimental, incluso lúdica. Esto obliga al profesorado y a las instituciones a acelerar su reflexión. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje si los trabajos escritos pueden generarse en minutos? ¿Qué competencias cobran ahora más relevancia? ¿Cómo podemos acompañar más que vigilar el uso de estas herramientas? Por ejemplo, algunas universidades ya están diseñando rúbricas específicas para evaluar trabajos en los que se ha usado IA de manera transparente, buscando valorar más el proceso, la justificación y la reflexión crítica más que el producto final. Y tercero, el debate sobre inteligencia artificial en educación también nos sitúa en el centro de uno de los grandes dilemas éticos de la sociedad digital del siglo XXI, la privacidad, la autoría, la integridad académica. Las herramientas basadas en IA requieren enormes volúmenes de datos para funcionar. Esto incluye, en muchos casos, datos de interacciones de estudiantes, hábitos de estudio, preferencias cognitivas. ¿Quién recoge esos datos? ¿Quién los procesa? ¿Con qué fines? ¿Tenemos como docentes la formación suficiente para interpretar lo que nos dicen los sistemas de análisis de aprendizaje sin caer en juicios sesgados? Y más aún, ¿qué pasa con la autoría en la era de la coescritura humano-máquina? ¿Cómo redefinimos conceptos como plagio o copia cuando ya no es tan fácil trazar los límites entre ayuda, colaboración y suplantación? Estos interrogantes no son solo teóricos, son pedagógicos, éticos y culturales y requieren que la comunidad universitaria piense de forma colectiva y crítica cómo quiere situarse en este nuevo escenario. Bien, tras este primer vistazo al contexto, queremos invitaros ahora a aterrizar este debate en una experiencia concreta. Y aquí es donde entra nuestro proyecto: evaluación del uso de herramientas basadas en IA en el ámbito de la educación superior. Una iniciativa nacida con el objetivo de analizar, observar, comprender cómo las herramientas de IA están transformando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno universitario. Este proyecto ha sido aprobado en la cuarta convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa de la Universidad UDIMA y ha sumado ya más de 20 docentes implicados procedentes de 13 universidades públicas y privadas de España y Latinoamérica. El proyecto se centra en una innovación metodológica clave: la incorporación de la IA en las actividades de evaluación continua. Y para contaros en detalle cómo hemos llevado a cabo esto a la práctica y qué es lo que estamos empezando a descubrir, le paso ahora la palabra a mi compañera, la profesora doctora María Alcolea. Bienvenidos a todos a esta conferencia plenaria y muchísimas gracias a mi compañero Luis Manuel por darme paso y por hacer esta magnífica presentación de todo lo que está conllevando, ¿no?, estos cambios de la inteligencia artificial que nos está pues trastocando un poco a todos los docentes y tenemos que ver cómo podemos implicarla dentro de nuestros proyectos y de nuestras asignaturas. Yo voy a empezar comentando pues toda la parte del proyecto que ha dicho mi compañero Luisma, pero solo una parte importante que, como sabéis, el proyecto contempla 13 universidades, tal y como he comentado, pero yo os voy a hablar de un caso concreto de 2 universidades. Hemos empezado pues haciendo esta pequeña investigación, aunque luego se irán desarrollando el resto de universidades. El caso concreto es la Universidad UDIMA aquí en España y la Universidad Católica de Argentina. Entonces, os voy a hablar de ese pequeño modelo. Voy a empezar hablando también de los objetivos de este proyecto, que creemos que son muy importantes que lo sepáis. Y al final, el objetivo general de la investigación era analizar los resultados de la aplicación de una herramienta de inteligencia artificial tanto en estudiantes españoles como en argentinos, ¿no?, con base en los 3 primeros niveles del modelo de evaluación de Kirkpatrick. Y segundo, también analizar las diferencias entre los alumnos españoles y los argentinos con base en todos estos resultados que os comentaremos un poquito más adelante. Para ello planteamos 2 preguntas de investigación. Una es: ¿mejoran los participantes los resultados obtenidos en los 3 primeros niveles del modelo de Kirkpatrick, es decir, en el engagement académico y la satisfacción con la formación, y en el conocimiento y la transparencia personal tras la utilización de las herramientas de inteligencia artificial en España y Argentina? Bueno, pues bien, para poder cumplir con estos objetivos se elaboró una tediosa metodología en la que,
En el estudio seguimos un diseño experimental donde los estudiantes del grupo experimental utilizaron también herramientas basadas en inteligencia artificial para completar todas sus tareas y se utilizó un muestreo por conveniencia con estudiantes de las dos diferentes universidades y de las diferentes asignaturas que os comentaremos a continuación. Bueno, como podéis ver en la diapositiva que tenéis en pantalla, aquí se comenta un resumen estructurado de todo el estudio experimental que os comentaba y el diseño compara el uso de herramientas de inteligencia artificial en el grupo experimental frente a métodos tradicionales utilizados también en el grupo control. Participaron más de 200 estudiantes en estas universidades y también pues nos dio una dimensión muchísimo más global a todo el estudio. Además, para la recolección de datos se hicieron cuestionarios pre y post validados, los cuales permitieron también medir variables como el engagement, la satisfacción, la transferencia y el conocimiento adquirido. Y finalmente se implementaron también todo este proceso en varias asignaturas de la Universidad Española, que os vamos a poner ahora, de la Universidad UDIMA, lo que mostró al final la aplicabilidad del estudio en diferentes contextos académicos. Os vamos a poner ejemplos concretos a continuación. Lo estoy haciendo de una forma un poco más genérica porque luego vamos a entrar de lleno en ello. Bueno, para poder hacer todo esto es necesario que presentemos un pequeño estado de la cuestión. Consideramos que es necesario abordar los siguientes conceptos de investigaciones también relacionadas con ellos, sobre inteligencia artificial, sobre e-learning y sobre el modelo de los niveles de Kirkpatrick en los que se ha basado también el proyecto. Bueno, como ha dicho mi compañero Luis Manuel, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren pues también inteligencia humana, ¿no? Y estas plataformas y sistemas también de tutoría inteligente son soluciones también atractivas y fiables que ofrecen un aprendizaje pues mucho más personalizado debido a que también aportan una perspectiva dinámica pues también a los estudiantes, ¿no? Y también adaptan todas las trayectorias educativas según los perfiles, respuestas que les vayamos dando e interacciones que tengan con cada uno de los estudiantes. También el tema del e-learning, en segundo lugar, al final el aprendizaje en línea también tiene como forma, ¿no?, el método de instrucción más utilizado también en el aprendizaje a distancia y ha sido también definido como aquella enseñanza que se realiza a través de dispositivos tecnológicos en Internet. Dentro de este proyecto hemos utilizado estas dos bases y también, en tercer lugar, el modelo de Kirkpatrick, en el que nos vamos a detener un poquito más. Tenéis también en pantalla también la pirámide. Es uno de los modelos más utilizados a nivel global y ha sido utilizado también para analizar estudios sobre la efectividad del microlearning, ¿no? Entonces, en el ámbito de la evaluación, este modelo destaca también por ofrecer una estructura comprensiva para medir la efectividad de los procesos formativos. Y sus tres primeros niveles, como hemos comentado anteriormente, satisfacción, aprendizaje y transferencia, constituyen herramientas esenciales para analizar la relación entre las tecnologías emergentes y los objetivos educativos. Estos niveles, por lo tanto, permiten identificar no solo las percepciones y logros de los estudiantes, sino también la aplicabilidad práctica de los conocimientos adquiridos en contextos reales, y es lo que hemos querido ver. La exploración al final de estas conexiones resulta, por lo tanto, crucial para comprender los avances en el diseño, la implementación y la evaluación de soluciones educativas innovadoras. Algunos autores también han utilizado este modelo y dicen que para la evaluación del aprendizaje los estudiantes modifican también sus actitudes, incrementan sus conocimientos y desarrollan habilidades gracias a la formación recibida, y esto es lo que hemos querido también comprobar en esta investigación. En la enseñanza sabemos que existen algunas dificultades que están identificadas y que además ofrecen un amplio potencial para la investigación y la aplicación de la inteligencia artificial. Como decía mi compañero, ¿no? Estamos ahí viendo pues todos los cambios que están aconteciendo y cómo podemos asumirla también en nuestras asignaturas. Además, sobre todo, esto pasa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde también se puede optimizar su uso. Por lo tanto, todo el contexto evaluativo en este modelo de los niveles de Kirkpatrick va a proporcionar un marco sistemático para analizar la efectividad de los programas de formación y educación superior, y sumando este modelo a la implementación de actividades e instituciones universitarias con inteligencia artificial, vamos a llegar a un enfoque integral para identificar de manera mucho más precisa las áreas de oportunidad y las fortalezas de las iniciativas educativas que incorporan inteligencia artificial, promoviendo así una mayor innovación y efectividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
pues bien, en la Universidad UDIMA, en la Universidad Española, en la que somos docentes actualmente, hemos implantado este modelo a través de una actividad de evaluación continua, ¿no? Bueno, se le planteó a los estudiantes de diferentes materias que veremos a continuación un cuestionario previo para ver qué sabían de esa materia antes de hacer esta actividad. Pues, por ejemplo, cuánto sabían, por ejemplo, de teoría de la publicidad, que nos nombraran determinados autores, si sabían realizar un briefing, bueno, pues algunas preguntas de este tipo. Después se les puso una actividad, que veremos también a continuación, que desarrollaría el bloque 1, ¿no? Un diseño de un prompt y entregado un informe final de resultados a través de ese prompt, que se le enseñaba a hacer ese prompt de instrucciones de cómo tenían que mandar esa información a la inteligencia artificial, a determinadas herramientas que les habíamos proporcionado de inteligencia artificial, para que luego desarrollaran ese informe final de resultados y lo pudieran entregar como una actividad a través de una presentación. Y por último, se les indicaba que hicieran un post-test. En este post-test vamos a ver si han aprendido o no más después de haber hecho la inteligencia, o sea, la actividad con la inteligencia artificial, ¿no? De lo que sabían previamente sin haberla hecho a después. Bueno, las asignaturas en la que lo hemos planteado en la Universidad UDIMA ha sido Teoría de la Publicidad, que es una asignatura enfocada en los fundamentos teóricos y prácticos de la comunicación publicitaria, donde al final se implementaron estas herramientas. Teoría de la Comunicación Social, que es también pues estudios de los procesos comunicativos en el ámbito social, utilizando también la inteligencia artificial pues, para analizar esos patrones de comunicación y tendencias mediáticas actuales. Marketing y globalización, que es una asignatura que explora las estrategias de marketing en un contexto completamente global y donde la inteligencia artificial también se aplicó para hacer análisis de mercados internacionales y también predicción de tendencias, que es muy interesante. Y por último, también análisis del impacto ambiental turístico, que se elaboró en 2 grupos de estas asignaturas, utilizando también la inteligencia artificial para evaluar y predecir impactos ambientales de actividades turísticas y desarrollar también estrategias sostenibles. Para ello, bueno, se les planteó a los estudiantes que tenían muchas posibilidades de inteligencia artificial. Ya sabemos que se están creando cada vez más existen más herramientas, hay muchísima competencia en este sentido. Nosotros les planteamos que lo podían hacer a través también de tutoriales con ChatGPT, con Copilot y también a través del bloque 2 que tenían que elaborar una presentación, podían utilizar también Canva y Copilot para hacer esta presentación. Bueno, ellos podían escoger cualquiera de estas herramientas para elaborar. Bueno, una vez que les habíamos dado todas las instrucciones, veis también en pantalla que vamos a comenzar en este caso, como bueno, no va a dar tiempo a hacer una revisión de todas las asignaturas en las que hemos implementado inteligencia artificial, vamos a centrarnos en una. En este caso vamos a centrarnos en teoría de la publicidad, ¿vale? Se trata de una asignatura que es común al grado de publicidad y al grado de periodismo, y para ello se les facilitó un briefing, que es el que tenéis en pantalla, de la marca de relojes Casio, y se establecía también un público objetivo, se les decía el target, el presupuesto, los objetivos que debían tener y se les pedía la actividad de la creación de un anuncio publicitario que pudiera desembocar también en diferentes capacidades, como por ejemplo el desarrollo de habilidades creativas con el objetivo de al final estimular la creatividad y la originalidad en la concepción y desarrollo de las ideas publicitarias. También la aplicación de conceptos teóricos con el objetivo de evaluar la capacidad del estudiante para aplicar teorías y conceptos publicitarios en un contexto completamente práctico. También podían ellos mejorar y desarrollar las habilidades comunicacionales con el objetivo de mejorar sus competencias de comunicación, tanto visual como verbalmente. Y también, bueno, pues análisis de mercado y el target objetivo. Al final se intenta que los estudiantes fomenten la capacidad de análisis para identificar y entender al público objetivo específico al que quieren destinar esta publicidad que querían hacer, ¿no? También nos quedan 2 puntos más. El dominio de herramientas y técnicas publicitarias con el objetivo de evaluar el uso de las herramientas técnicas para la creación de piezas publicitarias, como software de diseño, edición de imágenes y de vídeos. Y también el desarrollo de pensamiento estratégico tan importante. Para ello, bueno, pues como os comentaba, se les ha pedido el cuestionario previo, veis que también lo tienen en las instrucciones. Luego ya en el bloque 1 el diseño del prompt y el informe final, ¿no?
Al final, aquí se les pedía que tenían que hacer un brief creativo y se tenían que poner, se debían situar en los roles del copy y el arte en una agencia de publicidad y luego deberían hacer el manifiesto publicitario completo. Es decir, después de tener ese briefing, ellos deberían elaborar toda la campaña publicitaria de esta marca, ¿no? Muy bien, bueno, pues cuando hicieron esta prueba, vimos que tenían determinadas dificultades. Una de ellas, tenían dificultades para crear los prompts de manera adecuada para que les diera una respuesta completa. Al final, tenían que refinar los prompts para que pudieran mejorar los resultados y en muchas ocasiones seguían sin ser adecuados. Lo ponían en cada una de las actividades y fue una de las dificultades que se encontraron nuestros estudiantes, ¿no? Pues habría que reforzar esta parte, es lo que determinamos también. Luego, en la creación de las imágenes, bueno, es lo que más problemas les ha dado, incluso varios estudiantes que son a lo mejor del País Vasco, de lo que sea, intentaron también poner determinadas imágenes, poniendo, bueno, pues en euskera, ¿no? Y se lo devolvía, por ejemplo, en inglés, sino en vasco, y también ponían imágenes que no estaban completas, no eran, estaban incompletas y también carentes de contexto. Vieron que estas herramientas estaban como un poquito más limitadas, mucho más las de imagen que las de texto. Se apreciaba, por lo tanto, según los estudiantes como conclusiones, bueno, pues que ChatGPT, por ejemplo, no tenía acceso tampoco a las bases de datos bibliográficas y se inventaba la bibliografía y que nunca, y que a veces dice cosas que no tienen sentido y que se inventa completamente la bibliografía, que es inexistente, ¿no? Muchos de los autores que comentan. Bueno, ahora para continuar, quiero que veáis algunos de los ejemplos que hicieron estos estudiantes. Tenéis ahora mismo también en pantalla. Bueno, pues, tenéis la esencia de la perfección casi. Esto ha sido elaborado por inteligencia artificial. Y luego también el tiempo es lo que hacemos con él, ¿no? Estos eslóganes han sido creados con inteligencia artificial y también completamente toda la imagen. Al final podéis ver que bueno, los resultados son bastante buenos. Hablamos de estudiantes de primero y de tercero, o sea que bueno, hacer también todo esto con inteligencia artificial considero que es una muy buena práctica y que están aprendiendo en ese sentido. Vemos también otro ejemplo, que ahora mismo no tiene texto, pero si veis que hay una creatividad como muy, muy potente detrás de estas imágenes. Bueno, también hacen más enfocando, ¿no?, a algo más real o a algo más, bueno, pues más artístico, ¿no?, como si fuera una infografía o un dibujo en este caso, pero bueno, que también tiene su qué, porque cambia, ¿no?, completamente la forma del Rolex y de Casio por todo el caso de Shakira que salió en su momento aquí en España. Bueno, pues hicieron como esa comparativa y la verdad es que quedó también muy, muy bien. Por último, el caso así como más visual, bueno, son un ejemplo con Marilyn Monroe, iconos que duran para siempre. Y hacían esta comparativa con el reloj Casio, ¿no? Y salía varias imágenes de Marilyn Monroe, que está bastante bien conseguido. Y bueno, hacían la imagen de una portada, pues esto queríamos poner también en redes sociales. Y bueno, pues este sería el ejemplo más gráfico, así como de forma visual. Después de elaborar bueno, pues estas imágenes, estas campañas de publicidad, se estableció una rúbrica, ¿vale? Una rúbrica común en la que se ponía para todas las asignaturas, para todas las materias. Yo solo os estoy poniendo el ejemplo de teoría de la publicidad. Y bueno, para el bloque 1 y para el bloque 2 y luego para los cuestionarios pre-test y post-test, ¿no? Contaba el 40% el diseño del prompt y el otro 40% el bloque 2, que era la presentación. Y luego ya el pretest y el posttest, el 10% cada uno. Se tuvo que alinear completamente la rúbrica para el resto también de materias para que bueno, pues todos los resultados luego fueran comunes y así también supieran los estudiantes lo que se les iba a evaluar. Respecto a los resultados, ¿no?, después de haber hecho el estudio, en las universidades españolas, por así decirlo, luego nos vamos a centrar en la comparativa o sea, en la Universidad UDIMA, perdón, luego vamos a hacer la comparativa directamente con la Universidad también de Argentina. En los resultados en estas materias que os estábamos comentando es que al final bueno, pues mostraron que los estudiantes que utilizaron herramientas basadas en inteligencia artificial tenían un mayor engagement, un mayor compromiso académico en comparación con aquellos que realizaron actividades tradicionales.
Este aumento además fue particularmente notable en términos de dedicación, sobre todo, y de absorción. Esto es muy importante para los docentes, ¿no? También se mostró que la satisfacción fue significativamente mayor en el grupo experimental. Los estudiantes destacaron la utilidad de las herramientas de inteligencia artificial para completar las tareas de manera más eficiente y reflexiva. Incluso algunos de mis estudiantes de algunas de las materias en las que implementé esto, bueno, pues todos estaban encantados con haber podido utilizar la inteligencia artificial y la veían muy, muy, muy útil. De transferencia personal, bueno, pues observamos que los estudiantes que utilizaron también la inteligencia artificial aplicaron más los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana, lo que sugiere al final que estas herramientas también van a ayudar a integrar mejor los aprendizajes en un contexto real. No solo lo van a utilizar para nuestras materias, sino en la vida en general. Por lo tanto, es algo que ya les está apoyando también a nivel o en el plano social. También como conocimiento adquirido. En términos de conocimiento no se encontraron diferencias significativas entre los determinados grupos de las diferentes asignaturas, ¿no? ¿Esto qué indica? Bueno, pues que aunque la inteligencia artificial mejore el engagement y la satisfacción, la adquisición de conocimientos se mantiene en niveles similares de cuando lo han hecho antes, de cuando han utilizado la inteligencia artificial o de cuando no la han utilizado. Bueno, y ahora, si tenemos en cuenta ya esta primera parte, ¿no? Completa, que no es el proyecto completo, sino, como os decía al inicio, esta comparativa de la Universidad Argentina y de la Universidad UDIMA, pues en los estudiantes españoles, en estos estudiantes observamos un aumento en la satisfacción y el conocimiento, pero no hubo cambios significativos tampoco en el engagement académico ni mejora en la transferencia personal. Incluso creemos que además disminuyó. Esto sugiere que al final actividades puntuales con inteligencia artificial no bastan para mejorar el engagement ni para lograr una percepción clara de aplicabilidad personal del conocimiento. En cambio, en el caso argentino, los resultados del post-test fueron inferiores al pretest en todas las variables, excepto en la transferencia personal, que mejoró bastante. Esto podría al final estar influido por factores contextuales y culturales, por lo que se recomienda profundizar en estudios comparativos también internacionales. Comparativamente, los estudiantes españoles se iniciaron con un nivel de engagement más alto, pero no mostraron mejora tras la intervención, a diferencia de los argentinos, que sí que mejoraron bastante. Sin embargo, ambos grupos mostraron también resultados parecidos en satisfacción, conocimientos y transferencia. En cuanto a las implicaciones prácticas, la inteligencia artificial hemos visto que mejora la satisfacción y el aprendizaje, pero no garantiza por sí sola el aumento del engagement, ni la transferencia práctica tampoco. Se recomienda, por lo tanto, a los docentes, incluso a nosotros mismos, que diseñemos actividades más contextualizadas y reflexivas que vinculen el aprendizaje con situaciones reales, con situaciones que se van a encontrar en el ámbito de la vida laboral. Sí que nos encontramos una pequeña limitación, y es que al final el diseño de pre y post, que no había grupo control, limita la generalización de resultados, y para futuras investigaciones sí que debemos incluir esos grupos control con una asignación un poquito más aleatoria y muestras más diversas para comprobar también la validez de estos hallazgos y su aplicabilidad en otras áreas y contextos también culturales. Como conclusiones y recomendaciones, bueno, pues podemos concluir que el uso de la inteligencia artificial en la educación superior tiene un impacto positivo en el engagement y en la satisfacción de los estudiantes sobre todo. Sin embargo, en el conocimiento adquirido es similar con todos los métodos tradicionales que se estaban llevando a cabo hasta ahora. Y en cuanto a las recomendaciones, bueno, pues a partir de todos estos resultados, hemos visto, bueno, o queremos recomendar la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial en las actividades educativas como una manera de fomentar también ese compromiso y hacer que el aprendizaje sea más interactivo y más aplicable, ¿no? Que sea más interesante también para los estudiantes. Es importante que al final estas herramientas se utilicen para complementar y no sustituir el trabajo reflexivo de los estudiantes, que es lo que estamos intentando actualmente todos los docentes. Y ya por último, bueno, pues en cuanto a implicaciones futuras, tenemos un impacto en la docencia, ¿no? Al final, este proyecto ha ofrecido una visión clara de cómo la inteligencia artificial puede integrarse de manera efectiva en la educación universitaria. Su uso futuro, además, tiene el potencial de transformar la docencia, mejorando la interacción y adaptando el aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. Y también el impacto dentro de la investigación, ¿no? Los resultados de este estudio, bueno, queremos
que contribuyan al desarrollo de nuevas investigaciones sobre la efectividad de la inteligencia artificial en la educación, generando un marco teórico que pueda ser aplicado en todos los contextos educativos, en diferentes grados, en diferentes materias, y que ayude, bueno, pues así en el plano social y sobre todo docente y en la educación a enseñar sobre inteligencia artificial, a utilizarlo de una forma sobre todo ética y moral. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Pues muchísimas gracias, María, por esa mirada tan concreta y tan valiosa del trabajo en marcha. Retomo ahora para reflexionar muy brevemente sobre lo que se abre ante nosotros, porque sí, la IA puede ser una aliada poderosa, pero su integración en la educación superior también nos lanza desafíos urgentes que debemos mirar de frente. Primero, invertir en formación docente. La IA será una herramienta clave en la enseñanza universitaria, ya lo es, pero para que realmente tenga impacto, las instituciones educativas deben invertir en la formación de sus docentes. Los profesores debemos convertirnos en los pilotos de esta transformación, guiando el proceso y mostrando el valor único de la interacción humana con la tecnología. Necesitamos educadores capacitados que sepan cómo integrarla de manera efectiva en sus clases y cómo optimizarla. Dos, experimentar sin miedo a equivocarse, por supuesto. Nadie es un experto absoluto ni IA aplicada a la educación. Y como ocurre con cualquier nueva tecnología, siempre surgen expertos que afirman tener todas las respuestas. Lo importante es adoptar una mentalidad de experimentación, de probar nuevas herramientas, enfoques y aprender de los errores. La fase actual de descubrimiento es fundamental para aprovechar al máximo el potencial de la IA. Proteger los datos de los estudiantes, fundamental. El uso de la IA en la educación implica un manejo intensivo de datos, ya lo hemos adelantado, desde rendimiento académico, comportamiento en plataformas digitales, y por eso es crucial implementar políticas claras para proteger tanto los datos personales de los estudiantes como la información institucional. La confianza de los estudiantes y la reputación de las universidades dependen de un manejo responsable de esta información. Garantizar la calidad educativa, aunque la IA es una herramienta poderosa, el papel de docente, por supuesto, sigue siendo insustituible. Y en las universidades que integran IA, los educadores deben seguir al mando, ¿no? Supervisando y garantizando que la tecnología se utilice adecuadamente. La calidad educativa debe ser siempre la prioridad. Y los docentes deben saber cuándo la IA es útil y cuándo es necesario intervenir personalmente para asegurar que la enseñanza sea efectiva. Al igual que en otras áreas, la IA puede ser una gran aliada para potenciar la creatividad educativa y si se usa adecuadamente puede abrir nuevas posibilidades para diseñar actividades, como hemos visto, proyectos, recursos pedagógicos, así como los artistas y los músicos han utilizado la tecnología para expandir sus horizontes, los docentes podemos utilizar la IA para enriquecer esa experiencia de aprendizaje. No aprovechar esta oportunidad sería perder un recurso valioso para la innovación educativa. Y finalmente, como hemos visto a lo largo de esta sesión, la inteligencia artificial ya no es una promesa a futuro, sino una presencia activa en nuestras aulas, nuestros planes de estudio y sobre todo en nuestras preguntas, ¿no?, más urgentes. Y ya para cerrar, me gustaría compartir una reflexión personal, algo que conecta con el título de esta conferencia plenaria y espero con muchas de vuestras inquietudes. Desde que empecé a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en mi trabajo educativo como docente, he experimentado con distintos usos, para diseñar actividades, para generar recursos, incluso para pensar ideas nuevas. Pero hay una práctica que me resulta especialmente intrigante. Cuando quiero que la IA me ayude con algo complejo, una idea difícil de explicar, una actividad que aún no toma forma, le pido que antes de responder haga una pausa, que respire, metafóricamente. Sé que no es humana, sé que no respira, pero algo pasa. La respuesta, aunque siga siendo de máquina, parece más enfocada, más pensada. Y entonces me pregunto, ¿será que esa pausa no se la estoy pidiendo a la IA, sino a mí mismo? Porque la educación, como la creatividad, también necesita pausas. Necesita tiempo para no saber, para la duda, para el ensayo y el error, para el silencio. Y es aquí donde aparece el verdadero dilema. Al incorporar inteligencia artificial en nuestras prácticas docentes, ganamos eficiencia, ganamos acceso a nuevas ideas, pero también corremos el riesgo de perder ese espacio donde surge lo inesperado, donde aprendemos a pensar sin atajos.
La IA puede ayudarnos a preparar clases más completas, a personalizar el aprendizaje, a evaluar con más precisión, pero también debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a renunciar a la incertidumbre, al tiempo lento, a ese momento incómodo en el que un estudiante o un profesor no sabe por dónde empezar? Quizás no se trate de elegir entre una cosa u otra, sino de encontrar ese equilibrio. Cómo trabajar con la IA sin dejar de ser docentes. Cómo enseñar con tecnología sin apagar la chispa de lo humano. Así que antes de terminar, les invito, como hago con mis clases a veces, a hacer una pausa, a respirar y a imaginar cómo sería una educación en la que la IA no sustituya la pausa, sino que la acompañe. Una educación con IA, sí, pero también con mucha alma. Muchísimas gracias.